Gracias una vez más en esta serie de contactos que estamos llevando a ustedes y en esta oportunidad lo hacemos con el diputado Williams Dávila Barrios. Él está hoy presente acá en la televisora andina de Media. Es Noticias TAM porque hay una serie de temas que son indispensables, que están en boca de todos los ciudadanos en general. El primero de ellos tiene que ver con las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. El pasado domingo anunció que el decreto de emergencia continuará por el presente año, por el 2017, lo que implica que la Asamblea Nacional va a quedar neutralizada desde ese punto de vista también este año, debido a que va a gobernar por vía de decretos el máximo mandatario de la República. William, bienvenido. Las consecuencias que le puede traer esto al país, ¿cuáles son en su opinión como legislador nacional? Bueno, mira, más que las consecuencias de este año 2016, ya sería como una especie de bomba de Hiroshima del siglo XXI, ¿no? Acabarnos a todos por completo. Porque con el decreto de emergencia terminamos con una inflación cercana al 700%, terminamos con una depreciación del bolívar, que el gobierno tiene que verse en la necesidad de buscar bajar el dólar a través de casas de cambio que montan allá en San Antonio. Terminamos con una importación de prácticamente los mismos productos que nosotros consumimos, pero ahora como pagaron 60.000 millones de dólares en deuda externa, es decir, para ponerse de buena con la Reserva Federal gringa, pues eso por supuesto disminuyó las importaciones de productos que se necesitan en Venezuela. Por eso tenemos en gran parte todo ese desabastecimiento, además de que muy pocas cosas se producen en Venezuela. Y eso que tiene el decreto de emergencia económica. Tenemos entonces una devaluación, tenemos inflación, tenemos desabastecimiento, tenemos subió las compras en el exterior, pese a que, como acabo de decirte, pagaron 60.000 millones de dólares en deuda y en servicio de deuda, en un 51% aumentó las compras del exterior. ¿Cómo se justifica eso entonces? De manera tal de que, ¿qué explicación tiene un decreto de emergencia económica que no relanzó la economía, que no resolvió problemas de desnutrición, que no resolvió el problema de desabastecimiento, que no resolvió el problema de la inflación? Entonces, ya comenzamos el año con el nuevo decreto, o mejor dicho, con el mismo decreto, pero con nuevas leyes. ¿Y qué beneficio nos va a traer a nosotros? ¿Hacia dónde va entonces el país? ¿Hacia dónde va la economía? De acuerdo a esta serie de planteamientos. Y mi pregunta, como se la hacen muchos venezolanos, ¿hacia dónde va la Asamblea Nacional? Bueno, ¿es que está disuelta ya de hecho, más no de derecho? No, de derecho no está disuelta. Y en el corazón popular menos, porque todas las encuestas favorecen más a la Asamblea que a Maduro, que nos quieren acabar, bueno, desde hace un año. Porque desde el mismo momento en que el gobierno perdió las elecciones el 6 de diciembre del año 2015, la estrategia fue acabar la Asamblea Nacional. Nunca van a reconocer una Asamblea Nacional que no la controle el gobierno. Así de simple. Ahora, esta política económica, si es que se puede denominar tal, ¿qué consecuencia va a tener si seguimos teniendo control de cambio, control de precios, incertidumbre política? O sea, no pueden desarrollar el país. Si aquí no llegan a un acuerdo, no es que llaman al Consejo de Economía Productiva, llaman a unos cuantos empresarios, ¿verdad? Le dicen 4 cosas y después que pasa la reunión sigue el mismo problema de la carencia de divisas, que ha disminuido ostensiblemente la producción de ingresos por concepto de divisa. Seguimos con el mismo problema del cierre de la frontera, es decir, eso ya se convierte en algo cíclico. Entonces, ¿cómo puede echar para adelante un país? Ahora, ustedes parecieran entonces que le hacen la jugada al gobierno, es lo que observa también mucha gente acá. Lo digo porque en los próximos meses van a estar sentados nuevamente en una mesa de diálogo. Bueno, ¿Qué va a suceder allí? Bueno, pero fíjate. ¿Volverán a caer como incautos? El sábado pasado, pero el viernes pasado, se ha debido haber hecho la 4ª reunión del diálogo. Eso no se podía hacer. ¿Cómo se puede hacer una reunión de diálogo si existe toda esa arremetida contra los diputados de la Asamblea Nacional? Ponen preso a este diputado Caro, que por cierto, quiero señalar aquí lo siguiente, para que tú te fijes el concepto reaccionario y retrógrado que manejan en el alto gobierno. Diputado Caro tuvo problemas en su vida, como cualquier persona. Pero es el proceso de reinserción social. Exactamente, que haya tenido un delito. Aquí no se ha hablado de que haya un proceso de reinserción social. La misma ministra Iris Varela va y se mete en las cárceles y le ofrece Villas y Castillo a los presos. Entonces resulta que este diputado joven que tuvo 10 años preso, cumplió su pena,
se hace un proceso de reinserción espiritual, hasta saca un libro, se reincorpora a su vida política, social, etc. Entonces le caen a palo. Entonces le dicen que cómo es posible que un tipo, y le sacan todo el prontuario, puede llegar a ser diputado. Bueno, ¿cuántos diputados del gobierno no se alzaron en armas, se alzaron contra la Constitución, estuvieron presos? Y con la política de pacificación de hace 30 años, y con toda una serie de beneficios, el mismo presidente fallecido Chávez no tuvo preso y lo sobreseyeron, que a eso le den una connotación revolucionaria, es un delito. Alzarse contra la Constitución es un delito, y es un delito de lesa humanidad, lo mismo que está haciendo ahorita el Tribunal Supremo de Justicia y Maduro, cuando pretenden desconocer la Asamblea Nacional, desacatando la propia Constitución. Eso es un delito de lesa humanidad. Entonces, en el caso de Gilbert Caro, le han caído a palo. Bueno, le allanaron, mejor dicho, lo pusieron preso sin allanarle la inmunidad parlamentaria, sin seguir el procedimiento que establece la Constitución. Agarraron igualmente a 2 concejales presos, uno en Maracaibo, creo que el otro en Bolívar, de Primero Justicia. Han amenazado pues, a la Asamblea Nacional. Cabello llevó una denuncia ante el Tribunal Supremo en contra de nosotros los diputados. Han amenazado con ponernos presos a todos nosotros. Entonces, ¿con qué diálogo puede haber allí si el puente humanitario no lo han hecho? Si seguimos teniendo una carencia. Te voy a poner este dato. Diálogos no hay. Este dato de la propia memoria y cuenta. En el año 2016 dice Maduro que atendieron 25 millones de consultas en los barrios, en el programa Barrio Adentro, 25 millones de consultas médicas. ¿Tú sabes cuántos habían atendido en el año 2015? 75 millones. Una disminución del 60% casi. Crisis humanitaria. ¿Por qué no lo dice? ¿Eso es culpa de qué? De la oposición. Eso es culpa precisamente de que la atención primaria ha fracasado. Tenemos un problema de producción de comida. Aquí aumentó en un 51% las compras en el exterior. Aquí para poder pagar, para ponerse de buena, como lo dije hace rato, con la Reserva Federal Norteamericana pagaron $60.000 millones. Pero eso trajo como consecuencia que tuvieron que reducir importaciones. Porque si antes tenían que importar cerca de $20.000 millones, ahora eso baja. De manera tal de que toda esa situación forma un cuadro que implica que una Asamblea Nacional Autónoma como la nuestra ejerza sus funciones de control. Esas nos las quitaron desde el mismo día en que nosotros llamamos a voto de censura en el caso del ministro Osorio. No podemos ejercer nuestra función legislativa porque cuanta ley nosotros aprobemos la declaran inconstitucional. Y de paso tampoco podemos hacer la orientación política porque también nos dicen que somos unos eunucos, que simplemente tenemos que bajar la cerviz frente al monarca. Ahora, ¿se van a mantener en desacato tal y cual como lo ha manifestado el Tribunal Supremo de Justicia o van a buscar una salida definitiva a este inconveniente? Tú me preguntaste del diálogo, precisamente cuáles fueron los 4 puntos del diálogo que el gobierno no ha cumplido. Liberación de presos, restablecerle la autonomía constitucional a la Asamblea, el puente humanitario y un cronograma electoral. Son los 4 puntos. Eso fueron los que acordaron el 30 de octubre. Nada de eso lo cumplieron. En el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, lejos de recuperar o de restablecerle las funciones constitucionales a la Asamblea, todos los días sacan sentencias en contra de la Asamblea, todos los días dicen que estamos en desacato. Entonces, ¿cómo es eso que si tú sacas una primera sentencia y dices que la Asamblea está en desacato, has sacado casi 38 sentencias? Quiere decir que no estaban seguros de la primera decisión. Entonces tienen que estar sacando cada vez que pueden una sentencia repitiendo lo mismo, desacato, desacato. Si es que estábamos en desacato, la primera sentencia era suficiente. De manera tal de que aquí lo que vemos nosotros es una intención aviesa contra la voluntad soberana del pueblo, que fueron 14 millones de votos que nos eligieron diputados hace un año. Tengo que preguntarle de manera obligatoria, ¿usted cree que van a haber elecciones para gobernadores este año? ¿Usted cree que este año se puedan producir elecciones para concejales y alcaldes? ¿O todo va a quedar para una gran mega elección en el 2019? Mira, hasta ahora no han cumplido. Las elecciones constitucionales de elecciones de gobernadores han debido haber sido hace mes y medio. No lo hicieron por miedo, como le robaron al pueblo el referendo revocatorio. El gobierno no se mide. El gobierno quiere llevarnos a un nivel de elecciones de segundo grado. Asamblea del Poder Popular, esto y lo otro. Puras elecciones de segundo y tercer grado, como en Cuba. Pues. El presidente de la República es electo en la Asamblea Nacional de allá de Cuba, Poder Popular. Ese es el concepto de democracia participativa que tiene el gobierno. Yo creo que hay que presionar para que se den esas elecciones regionales, que ya tienen mes y medio de mora. Y debe presionarse en todo caso, y ahí está, si esa mesa de acuerdo
de diálogo se restablece por la presión internacional un cronograma electoral. Esto solamente lo puede resolver el pueblo, Horacio. Esto no lo puede resolver ni los medios, ni el gobierno, ni el tribunal, ni mucho menos Maduro. Esto lo resuelve el pueblo. Pero hay la que pregunta mía consultarle al es, pueblo. Elecciones generales. usted le consulta al pueblo, pero si el Consejo Nacional Electoral sigue el mora hasta con los partidos políticos, ¿cómo se le consulta al pueblo? Ahí tú mismo te estás dando la respuesta. No estamos en democracia. Estamos en una dictadura. Postmoderna. Me permiten hablar todavía. Me permiten ir a Caracas y a la Asamblea. Hasta donde ellos quieran y cuando puedan. Cada día que va pasando, menos espacio tenemos. Ahora los partidos tienen que relegitimarse. Ahora inventarán cualquier cosa. Y cuando tú oigas la otra parte, la contraparte, van a decir que todo lo que yo estoy diciendo es mentira. Porque la única verdad que ellos reconocen es la de ellos. ¿Cómo es posible que tú llegues y dices que aquí se construyó más vivienda? Por cierto, ya no hablan de vivienda, sino de construcciones habitacionales. ¿Qué quiere decir construcciones habitacionales? Vivienda. Ya fueron derivando el concepto. Ya no entregaban viviendas, sino hogares. Y yo tengo el título de propiedad de los hogares. Ahora ya no me hablan de hogares, sino de construcciones habitacionales. Cuando nosotros aprobamos la ley para darle la propiedad a la gran misión, que ayer, antier, cuando dio la memoria, el domingo pasado, Maduro, dijo que eso había sido lo peor porque era una ley para privatizar la vivienda. Eso era mentira. ¿Quién me dice a mí que privatizar un derecho es el derecho de propiedad cuando es un derecho humano? No, y está consagrado en el artículo 115 de la Constitución. Entonces, en medio de todo esto, Horacio, sí me preocupa que a medida que se cierren las brechas y le impidan al pueblo tomar su decisión, es como cuando un río tú lo represas, por algún lado se va el río. Es decir, se van generando. Yo creo que ese comunicado que sacó la conferencia episcopal, la homilía del arzobispo de Barquisimeto a propósito de la Divina Pastora el domingo pasado, ante miles de feligreses allí, perdón, el sábado pasado, si el 14 fue el sábado, allí hay una ruta. Esa guía hay que seguirla. Hay una ruta de acción social. Hay que hacer la presión internacional. Es decir, nosotros tenemos que ejercer la presión diplomática parlamentaria. Ejercer la presión diplomática parlamentaria en el sentido de no dejar que se invisibilice la situación que está viviendo en Venezuela. Eso le molesta mucho al gobierno cuando uno se expresa. Se nos acabó para la entrevista. Muchísimas gracias por haber estado acá. Como siempre le decimos a todos nuestros invitados, estos micrófonos están a su plena disposición, estas cámaras, con el propósito de que como medio de comunicación usted pueda hacer uso de la libertad de información, de la libertad de expresión, siempre de manera responsable. Será hasta una próxima oportunidad.